También es noticia argentina porque tras 8 meses de gobierno, la popularidad del presidente Mauricio Macri ha caído a su peor nivel desde su llegada al poder. Esto según un sondeo realizado por la consultora Poliarquía y publicado por el diario La Nación, que le da un 46% de aprobación al mandatario, 4 puntos porcentuales menos de los que obtuvo el pasado mes de julio. El sondeo también señala que el 34% de los encuestados tiene una imagen negativa del presidente Macri. A esta hora quiero saludar en Buenos Aires a Leandro Querido, politólogo y director del portal noticiaselectorales.com. Señor Querido, una buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Un saludo. Bienvenido. ¿Cuál es la deuda que tiene hasta ahora el presidente Macri con los argentinos? ¿Dónde está fallando que ya comienza a hacer mella en su popularidad? Bueno, como bien decía el informe, estamos hablando de 8 meses de gestión, de una transición muy desordenada. De hecho, ahora en el Congreso se están discutiendo algunos proyectos para las futuras transiciones. Evidentemente hubo muy poca predisposición del gobierno saliente de contribuir a apaciguar un poco el país, a quizá desarrollar una gestión un poco más ordenada, el paso de una gestión a otra, y evidentemente al gobierno le ha costado superar algunos problemas que tienen que ver puntualmente con la inflación. Se han dado a conocer datos que prevén una inflación de alrededor del 40% para este año, y es una inflación alta. Y hay que recordar que uno de los motivos por el cual el gobierno anterior perdió las elecciones tenía que ver con una inflación que se ocultaba. El gobierno anterior intervino el organismo que medía la inflación y sin embargo la gente, la ciudadanía, veía que su sueldo se deterioraba, producto de esa inflación que no reconocía el gobierno anterior. El gobierno de Macri reconoce la inflación, de hecho ahora el instituto vuelve a ser confiable, el que mide la inflación. Sin embargo, es un tema que no termina de resolver. Mucho tiene que ver también, por ejemplo, con la crisis que se ha generado aquí, crisis política, con relación a la imposición de un nuevo marco tarifario para el gas y para la energía eléctrica, situación que no termina de resolver el gobierno. Hoy el tema lo tiene la Corte Suprema y esto ha generado que el gobierno todavía no logre resolver, entre ellos, el problema, como les decía, de la inflación. Carlos, te comento que aquí en nuestro país se han acelerado las instancias políticas. El año que viene hay elecciones y ya están todos los candidatos en carrera. Por lo tanto, estas encuestas también tienen que ver un poco con la preparación del terreno. Es verdad que Macri ha bajado unos puntos con relación al promedio que tenía de aprobación. Igualmente hay que decir que todavía mantiene un porcentaje de aprobación de gestión importante, que tiene que ver con el 56%. Es verdad que no es el 70% de enero de este año, pero está más o menos a 3 puntos del promedio anual. Ahora, cuando usted dice Mauricio Macri sinceró el tema de la inflación, la publica, es algo sano, porque el gobierno reconoce lo que va a enfrentar y lo que tiene que trabajar. ¿Dónde ha fallado él en ese intento por lo menos paliar la situación para que pueda calmar el ánimo de los argentinos? Bueno, es que aquí la ciudadanía entiende que la situación no es difícil. Por eso todavía Macri tiene un margen de maniobra muy amplio y esto se observa en esos porcentajes que recién comentábamos, 56% de aprobación de la gestión, y Macri hoy detenta una imagen personal del 46% positiva, un 20% regular y un 34% negativa. Es decir, que los porcentajes que mantiene el gobierno todavía todavía hablan de un respaldo de la ciudadanía y de una aceptación a la difícil situación que atraviesa este gobierno.
que reconoce el problema de la inflación, que ha tomado algunas medidas importantes que todavía no se materializan. El gobierno ha dicho que el segundo semestre recién se iban a observar los cambios, estamos a poco de iniciado ese segundo semestre, recién este mes se notó como un freno a la inflación según los datos del mes, y esto el gobierno lo ha mostrado como algo positivo. Por lo tanto, hay expectativa por parte de la ciudadanía y, como le decía Carlos, el año que viene se definen dos cuestiones muy importantes. Una es el liderazgo del peronismo en la oposición ahora, y por otro lado la institucionalización y fortalecimiento del espacio del gobierno que se denomina Cambiemos. Habla de elecciones próximas en Argentina y de la preparación de los candidatos. Usted habla del futuro del peronismo. Todavía Mauricio Macri, usted lo decía muy bien, tiene 46% de aceptación, bastante alto en comparación, por ejemplo, con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien apenas supera el 20% y está logrando de alguna manera la paz, al menos negociada y en papel, con la FARC, la principal guerrilla del país y del continente. Ahora, ¿él pudiera tener arrastre para seguir cambiando el poder? Es decir, ¿pudiera hacerle mella al peronismo en estas elecciones? Bueno, yo entiendo que sí, que la situación del 2017 va a ser mejor que la de este año. Como le decía Carlos, aquí la transición se prolongó más de lo esperado. Yo entiendo que el 2016 es un año de estabilización, así lo entiende también la ciudadanía, que lo manifiesta en estas encuestas. Por lo tanto, la sensación que uno tiene es que el gobierno va a encontrar en ese último tramo de la campaña de las elecciones del 2017 cierto contexto económico y social más favorable. Dentro del peronismo sí hay una crisis. Por un lado está Sergio Massa, que desde la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más importante aquí, trata de ordenar el peronismo bajo su liderazgo. Y por otro lado está el debilitamiento y el aislamiento de la figura de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, agobiada por las denuncias de corrupción, pero todavía mantiene una pequeña cuota de poder que le complica sin lugar a dudas el panorama a Sergio Massa, que pretende unificar a todo el peronismo. Por lo tanto, habrá que ver si el peronismo se encuentra unido en el 2017 o como todavía se encuentra desunido y algo fragmentado, situación que beneficia sin dudas al gobierno de Mauricio Macri. Algo que se evidenciaba el día de ayer, el representante, el líder del Frente para la Victoria en el Congreso se oponía o rechazaba, en este caso, los ataques que habría sufrido el presidente Mauricio Macri. Eso denota pues una ruptura. Pareciera que el peronismo quisiera ya abandonar el kirchnerismo como tal. Bueno, el kirchnerismo ha entrado en una etapa de aislamiento muy importante. Los hechos, los incidentes del otro día, en donde el presidente sufrió una suerte de emboscada con un pequeño grupo de adherentes a una facción política, el kirchnerismo, que en este caso está siendo investigada. La verdad que no tiene mucho que ver con una situación generalizada ni con un descontento, sino que se relacionan más con maniobras y operaciones políticas de este kirchnerismo que se encuentra, podemos decir, un poco acorralado por las denuncias de corrupción y sin juego político. Por lo tanto, el peronismo, a través de la figura de Sergio Massa, encuentra un canal para reconfigurar un peronismo más republicano, institucionalizado y ordenado, ¿no? Porque, como le decía, el kirchnerismo ha quedado en una situación de aislamiento muy profunda aquí, y de hecho en el 2017 pone muchas bancas en juego, y seguramente esas bancas serán absorbidas o por el peronismo o por el espacio del presidente. Bien, quiero agradecer a Leandro Querido, politólogo, director del portal noticiaselectorales.com, por estar con nosotros estos minutos aquí en NTN 24. Muchas gracias. El gusto es mío. Gracias, Carlos. Una buena tarde.